Nada se sabe del muerto, salvo que estaba allí, y que no era medieval, ni de tiempos de los romanos, como el resto de los vestigios, todavía sin excavar, que se apilan y entremezclan en aquella cripta junto a la Catedral de León. Solo era un hombre anónimo que transitaba por el siglo XX hasta que algún oscuro episodio truncó su vida. Y un tercero decidió ocultar su cadáver con la esperanza puesta en que nunca saliera a la luz. De esta manera, el difunto dio con sus huesos en un escondite abandonado y casi infalible, un diminuto rincón en el corazón mismo de la ciudad que la mayoría de los leoneses desconocen, a excepción de aquellos que trabajaron alguna vez en la basílica o que la estudiaron a fondo. En 1990, durante unas tareas de retirada de cascotes ligadas a otras obras en el templo gótico, en el espacio subterráneo compartido por unas termas de hace 2 milenios y unos sarcófagos de la Edad Media, los operarios hallaron una osamenta que parecía contemporánea, fuera de contexto. Estaba oculta por escombros arqueológicos, pero también por basura moderna que delataba una actividad relativamente reciente. Aquel esqueleto fue visto y no visto, y aunque se puede afirmar que apareció, no se puede decir que saliera a la luz. Las obras de limpieza se interrumpieron abruptamente, y el misterioso capítulo del cadáver sin nombre no ha aflorado hasta 28 años después, al publicarse por aquella época estas líneas que os leo en los periódicos. A día de hoy, en 2025, ni en la Junta de Castilla y León ni en la policía ha aparecido ningún documento que recoja aquellos hechos. Pero la Dirección General de Patrimonio Cultural desempolva y revisa sus archivos de papel en Valladolid, y hay un puñado de testigos de la época que admiten que el muerto existió y lo vieron con sus propios ojos. Estas son algunas de las declaraciones de los trabajadores. Recuerdo que tuvimos que realizar una limpieza debajo del patio, en la cripta norte, en la que se estaban realizando catas arqueológicas. Fue entonces cuando descubrimos unos restos humanos. Este trabajador subraya que la empresa no tuvo responsabilidad alguna en mover o sacar el cuerpo de la cripta y deja claro que lo único que ellos hicieron fue comunicarlo y olvidarlo. Recuerdo que había un cráneo, un hueso largo y unas costillas. Nadie sabe o no quiere saber. Julio Vidal, el arqueólogo del Gobierno Autonómico de la Delegación Territorial de León, visitó las obras, pero en aquel momento no redactó ningún informe oficial. En el Departamento Provincial de la Junta aseguran que en León no se encuentra ningún archivo con documentación relacionada con el fúnebre hallazgo. El especialista recuerda ahora, sin embargo, que se colaboró con el arquitecto que llevaba a cabo el proyecto de restauración de la Catedral de León, tercera fase, en la que se realizaban trabajos parciales y someros de limpieza de la cripta septentrional, también conocida por el nombre de su primer investigador en 1961, Luis Menéndez Pidal. Entre los escombros, residuos y cascotes de este espacio y fruto de las obras de los años 60, rememora el arqueólogo de la Junta, se hallaron estos restos humanos esqueletizados, sin ningún tipo de trascendencia o interés arqueológico debido al contexto de su aparición. Lo que se sospecha es que aquel hombre, fallecido supuestamente en tan raras circunstancias, no tuvo sepultura, fue a parar allí en alguna fecha a partir de los sondeos que dirigió Menéndez Pidal hace más de medio siglo, en aquel momento o algo después. En 1961, el Cabildo buscaba una ubicación aledaña al templo para instalar unas calderas de calefacción, y se pensó en aquella oquedad subterránea. Pero las catas de este arquitecto revelaron la existencia de hipocaustos romanos junto a los pies de la trampilla y una cifra impredecible de sepulcros pétreos del medievo en un espacio paralelo. Menéndez Pidal decidió que en aquella cripta, situada bajo un patio escondido entre la torre norte y el brazo septentrional del crucero, no se podían instalar las calderas porque en un futuro habría que excavarla. Y allí, en ese recinto oscuro y húmedo, donde el agua que se filtra de la superficie empieza a formar ahora diminutas estalactitas en el techo abovedado, el difunto quedó rodeado de silencio hasta 1990 y de nuevo acallado después.
hasta que hace unos años se ha revelado este hecho a la ciudad a través de testimonios de obreros y técnicos. Se conoció la existencia de los huesos entre los restos de platos Duralex y colillas de ideales, celtas y ducados. Además del extraño capítulo del cierre en falso de la excavación hace ya casi 3 décadas. Igual que no consta el muerto en los archivos policiales, tampoco se sabe si en aquel momento alguien tomó la decisión de trasladar discretamente sus restos a un lugar mejor. Porque en principio no acudió ninguna comitiva judicial ni médico forense a levantar esos restos. No creo que el descubrimiento del cuerpo fuese la causa del fin de las obras. Pudo ser porque se acabó el presupuesto o porque era imposible sacar todo ese escombro. Por la única trampilla de acceso que existe, comenta a El País, a pie de cripta, el director del Museo Catedralicio y responsable episcopal de Patrimonio, Máximo Gómez Rascón. El canónigo afirma que aquellas obras de limpieza, costeadas por la Junta de Castilla y León, se acometieron a petición suya y que, sin embargo, nadie le informó del descubrimiento del esqueleto hasta que poco después de que dejaran de trabajar, un albañil le contó que había aparecido un muerto. En su opinión, si los huesos estaban, tienen que seguir estando. Eso no lo quitó nadie de ahí, pero el cabildo no se enteró de nada, advierte. Él insiste en lo mismo. Por parte de la Iglesia no hay oscurantismo. Los canónigos no supieron nada y seguimos sin tener datos. El lugar es una especie de trastero en condiciones insalubres, declaró a los periódicos. En el espacio de la cripta de mayor dimensión, pero con solo unos 30 metros cuadrados, medianamente excavados, se concentran los vestigios de las termas, los sarcófagos, canalizaciones y estructuras de ladrillo actuales intercaladas con otras de la Edad Media, y estratos de barro y canto rodado donde todavía se esconden incontables secretos. Hay amontonadas, monstruosas gárgolas rotas, capiteles, pináculos, ángeles, fragmentos de figuras de piedra que fueron retiradas en obras de restauración y aguardan bajo el suelo algún destino. Allí abajo acaba también, hincada sobre las capas del yacimiento, la pica de tierra del pararrayos de la catedral, y al fondo, arrumbado contra las piedras de los cimientos de la basílica, se levanta ese cúmulo de escombro apelmazado por varias décadas, bajo el que presuntamente yacieron o yacen los huesos de un hombre entre fragmentos antiguos y desperdicios cotidianos dejados por los obreros de 1961. La empresa que descubrió los restos en 1990, CPASL de Burgos, liquidó en 2014 y el arqueólogo que dirigía los trabajos cuando apareció el esqueleto, Fernando Miguel, dice que la cripta se clausuró sin más explicaciones, según se publicó en el Diario de León. No se incumplieron los protocolos, no hubo levantamiento del cadáver ni investigación, no consta que nadie informase a la administración acerca del muerto. Las leyes autonómicas se estaban desarrollando, no eran tan rigurosas como ahora, recuerda Enrique Sainz, actual director de Patrimonio Cultural de la Junta. De momento hemos encontrado varios informes de las obras de aquella época, pero no un seguimiento arqueológico, admite. Hay que tener en cuenta que era solo una limpieza y que no se levantaba acta de todo lo que sucedía allí. Pero seguimos revisando papeles, buscando alguna mención al hallazgo, sin olvidar que aquella es la casa del cabildo. Yo aquí veo más una cuestión de imprudencia que otra cosa, plantea el cargo público. Es difícil de creer que alguien tuviese intención de ocultar algo, pero hay que reconocer que es una buena historia para una novela. Os acabo de narrar un resumen de las noticias y declaraciones aparecidas al respecto de este caso en los años 2018 y 2019. A día de hoy, silencio completo sobre un misterio que, según mi opinión, ya ha quedado en el olvido. Seguramente pocos conocen esta historia, y por eso he querido traerla a mi canal y arrojar algo de luz sobre este misterio. Se habló de represaliados de la guerra, de un trabajador fallecido en esas labores de 1960. También de algún homicidio que alguien quiso ocultar y acallar así por los cimientos de la pulcra leonina. La Iglesia no se pronunció al respecto. Negando la historia, no existen informes oficiales,
de recogida de esos restos. Sin embargo, esta historia tiene, en mi opinión, demasiados detalles contrastados y declaraciones de personas verificadas con nombre y apellidos. Seguro conocéis el refrán: cuando el río suena. Una historia digna de aparecer en el mejor de los relatos de terror y fantasía, pero que tiene tintes de veracidad, en mi opinión. Muchas historias y misterios guarda dentro la Catedral de León, siglos de historia y enigmas plasmados en su piedra. Este que aquí os he relatado es sin duda uno de sus más oscuros y desconocidos secretos. Si esta historia es verdad, quién sabe, es posible que ese cadáver aún aguarde ahí en la oscuridad de la cripta, esperando que algún día alguien revele el misterio. Ese misterio sobre su identidad y cómo terminó en ese lugar.